Si no practicas lo suficiente, nunca mejorarás. Pero si practicas demasiado, puedes lesionarte o tener problemas psicológicos si dejas que la guitarra se convierta en la única actividad de tu vida. Entonces, ¿cuántas horas deberías tocar? La respuesta no es tan simple como cuanto más mejor. Mi nombre es Joan, estudié guitarra en el Conservatorio Superior de Música y hoy vamos a descubrir cuántas horas deberías tocar la guitarra según tu nivel, desde principiante hasta profesional. Pero antes de empezar, un aviso. Este vídeo está basado en mi experiencia profesional de 20 años como guitarrista y 8 como profesor de guitarra. Voy a dar recomendaciones generales que, si bien no son científicas, al menos en mi experiencia funcionan más o menos bien en la mayoría de los casos. A partir de estos consejos puedes experimentar para ver qué se adapta mejor en tu caso concreto. Así que si quieres una guía general sobre cuánto tiempo dedicarle a la guitarra, aquí la tienes. Empezamos. Bueno, si eres principiante, ¿cuánto tiempo deberías tocar? Mi recomendación es comenzar con 2 o 3 días a la semana practicando unos 25 o 30 minutos por día de práctica y poco a poco ir subiendo hasta un máximo de 60 minutos por sesión, idealmente llegando a los 3 días de práctica por semana. Eso sí, que sean días no consecutivos, con días de descanso en medio, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. ¿Y esto por qué? Bueno, cuando empiezas estás generando adaptaciones a una nueva actividad y estas adaptaciones son tanto musculares como neuronales. Así que en esta fase no se trata de tocar mucho, sino más bien de generar un hábito que sea sostenible en el tiempo. Además, hay que ir haciendo poco a poco callos en los dedos para que no duelan, que no sé si se ven aquí, e ir acostumbrando el cuerpo a esta nueva actividad de manera progresiva. Es un error entusiasmarse demasiado al principio y creer que si practicas 3 o 4 horas al día vas a avanzar más rápido. Si haces eso sin estar preparado te vas a lesionar y el entusiasmo te durará más bien poco. Las sesiones cortas y frecuentes son más efectivas que las sesiones largas y esporádicas. La repetición espaciada en el tiempo ayuda a reforzar la memoria muscular sin excesiva fatiga. Y eso es lo que buscamos en un principio. Sin embargo, en mi experiencia docente, hoy en día el error principal no es entusiasmarse demasiado, sino más bien al contrario, no practicar lo suficiente. En mi opinión, no merece la pena molestarse en intentar tocar la guitarra si no te vas a comprometer al menos a practicar con una rutina de 2 días a la semana 25 o 30 minutos. Eso ya es bastante poco y con menos creo que sería prácticamente imposible ver algún progreso. Oye, y si estás en esta fase, dime en los comentarios, ¿cuánto tiempo practicas al día? Quiero saber si estás en el rango correcto o te estás pasando. Tocar 2 o 3 días a la semana, 30 minutos, está muy bien para empezar, pero es importante que sepas que eso no te va a llevar a tocar el concierto de Aranjuez o ninguna otra pieza de un nivel considerable. Oye, y no lo necesitas. Si solo quieres tocar cosas muy sencillas, te puedes quedar ahí y ser muy feliz. Pero si quieres pasar a ser un guitarrista intermedio o intermedio avanzado, necesitarás comprometerte un poco más. Un guitarrista intermedio o intermedio avanzado es alguien que, aunque no aspira a dedicarse a ello, le gusta retarse a sí mismo, ver un progreso y aspirar a tocar piezas cada vez un poquito más difíciles. Incluso tocar en pequeños eventos, en reuniones de amigos o familiares, queriendo que te aplaudan con honestidad y que les guste de verdad cómo suena aquello que haces. En este nivel, el rango de práctica es un poco más amplio y variable, depende de cuánto te quieras empujar a ti mismo. En mi opinión, un rango razonable sería tocar entre 3 y 5 días a la semana, entre 1 y 2 horas por día de práctica. Cuanto más te quieras acercar al nivel intermedio avanzado, más debes acercarte a los 5 días y a las 2 horas. Y cuanto más intermedio normalito, por decirlo de alguna manera, pues más te vas al rango bajo de los 3 días y la hora de práctica. Un buen punto intermedio podría ser practicar 4 días a la semana, 1 hora y media por día de práctica. Por cierto, esta hora y media la puedes dividir en 2 o 3 sesiones de 25 minutos o 2 sesiones de 45, según como quieras. No hace falta que toques la hora y media seguida. Aunque también puedes hacerla seguida si quieres, no pasa nada, lo que mejor se adapta a ti. En este nivel ya tienes una base y ahora necesitas más tiempo para consolidar tu técnica y para empujarte con piezas que supongan un pequeño reto para ti, que estén un poquito por encima de tu nivel para tener una excusa de esforzarte y así poder progresar. Aquí ya va siendo un poco más importante la organización, ya que un error común en estos niveles es practicar sin un plan u objetivo. Puedes pasar perfectamente 2 horas practicando sin un rumbo y no avanzar nada. Ahora ya no se trata de aumentar el tiempo de práctica, sino de practicar hacia una dirección concreta.
De hecho, el psicólogo Anders Ericsson, experto en adquisición de habilidades, descubrió que la práctica deliberada, es decir, con objetivos claros, es una de las principales claves para mejorar. Por cierto, si este vídeo te está sirviendo, vamos a practicar deliberadamente a darle un like antes de seguir con el nivel profesional. Venga, vamos ahora al mundo de los guitarristas profesionales, un mundo en el que no te recomiendo entrar, por cierto. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cuánto tiempo debes tocar si aspiras a ser un profesional? El problema de este nivel es que no se trata solo de mantener una técnica, sino también un repertorio. Y además debes ser capaz de defenderlo en público o en grabaciones, es decir, en situaciones bajo presión, con maestría y competencia. Si eres profesional, se supone que te van a pagar por ello y en general aspiras a dar la talla y a mantener el respeto del público que te escucha. Así que aquí ya no vale tocar de cualquier manera y hay que cuidar muy bien los detalles. Cuando eres profesional, la técnica guitarrística ya la tienes muy bien integrada porque llevas toda la vida con ello. Y mantener esa técnica no es lo difícil, yo creo que más o menos con 2 horas al día sería más que suficiente. El problema es que en mi opinión 2 horas al día no son suficientes para mantener todo un repertorio bien tocado, que ya de por sí puede durar 1 hora o 1 hora y media. Así que cuántas horas tocar si eres profesional va a depender de la complejidad y de la duración del repertorio que quieras mantener para tus proyectos profesionales. Dicho lo cual, en términos generales, es común que un profesional toque entre 5 y 6 días a la semana. Siempre recomiendo descansar al menos 1 porque eso viene muy bien para consolidar la práctica, para despejarte mentalmente, para relajar la musculatura y para desconectar. De hecho, la rutina de los músicos profesionales es muy parecida a la de los deportistas de élite. Y en cuanto al número de horas, podríamos estar hablando de entre 3 y 5 horas por día de práctica. Por supuesto, con descansos, que a nadie se le ocurra practicar 5 horas seguidas sin parar. Por cierto, hay músicos que practican mucho más de 5 horas al día, pero yo creo que eso es un error. Practicar más de 4 o 5 horas puede llevarte a tener lesiones y problemas musculares de todo tipo. Además, corres el riesgo de tener problemas psicológicos, ya que a partir de esa dedicación, la guitarra empieza a convertirse en el centro de tu vida, y en mi opinión, la vida es algo que va más allá de tu instrumento. Además, ser un intérprete profesional requiere de otras actividades aparte de tocar, especialmente promocionales. Eres un artista, así que debes hacerte vídeos, fotos, escribir correos electrónicos, hacer contactos, etc. Aparte, necesitas también hacer ejercicio físico, estirar, ir al fisioterapeuta y en general cuidar tu salud para contrarrestar las tensiones musculares típicas de tocar la guitarra. Todas estas son actividades importantes que no vas a poder hacer si estás tocando todo el día. Con 3, 4 o con mucho 5 horas de práctica deliberada debería ser suficiente para un profesional, siempre y cuando utilices un método de práctica efectivo como el que puedes estudiar en este vídeo de cómo estudiar guitarra según la ciencia. En este nivel, el principal error es la obsesión, pensando que más horas equivale a más progreso, cuando la realidad es que a veces practicar más horas es contraproducente. Y por cierto, yo soy el primero que comete estos errores. Últimamente estoy volviendo a practicar después de unos meses sin tocar demasiado. Y el otro día me puse a tocar de repente 4 horas sin estar preparado y me dio una contractura por aquí que se me irradió por todo el brazo, produciéndome un dolor bastante punzante e intenso que prácticamente me impidió dormir. Y tuve que dejar de tocar 2 o 3 días para recuperarme y volver a empezar de una manera más progresiva. Así que hay que tener cuidado, aprende de mis errores y por supuesto yo soy el primero que debería de empezar a aplicar los consejos que doy. Bueno, ya estamos acabando y vamos a hacer un resumen rápido de las recomendaciones de hoy. Si acabas de empezar y eres un guitarrista principiante, empieza tocando 2 días a la semana en sesiones de 25 minutos y ve subiendo de manera progresiva, idealmente hasta los 3 días a la semana y 1 hora por día de práctica. Puedes tocar 1 hora seguida o dividirla en 2 sesiones de 25 minutos, por ejemplo. Para guitarristas intermedios o intermedios avanzados, experimentan el rango de los 3 a 5 días por semana, entre 1 y 2 horas por día de práctica, según cuánto te quieras empujar a ti mismo. Para profesionales, 5 o 6 días a la semana, descansando siempre al menos 1, entre 3 y 5 horas de práctica, siempre con descansos. Además, te recomiendo intentar tocar siempre el mínimo posible para cumplir con tus objetivos profesionales y así hacer espacio para otras actividades importantes como cuidar de tu salud, tanto física como emocional. Para terminar, recuerda que estos son generalidades.
Cada persona es un mundo y tendrás que experimentar hasta encontrar el tiempo de práctica que funcione para cumplir tus objetivos. También te aconsejo ser un poco flexible y no hacer un drama si un día concreto se te complica y no puedes practicar tanto como te habías propuesto. Todos tenemos días malos y no pasa nada. Lo importante es mantener una rutina más o menos estable a lo largo del tiempo con cierto rango de flexibilidad. Bueno, y ahora sí, dime en los comentarios cuántas horas practicas tú al día y si sientes que es suficiente para cumplir tus objetivos. Recuerda que aparte de practicar lo suficiente, es muy importante practicar de manera correcta. Y si a pesar de estar practicando sientes que no avanzas, mira este vídeo sobre los 5 motivos por los cuales probablemente te suceda eso. Nos vemos ahí. Hasta luego.